Bueno, buenas tardes. Somos pocos, pero bien avenidos, así que vamos a aprovechar la hora y media que tenemos de esta sesión para ver algunas de las comunicaciones presentadas. Esta sesión trata explícitamente de propuestas metodológicas de innovación docente. Vamos a ver 4 comunicaciones y vamos a alterar un poquito el orden. Yo me voy a dejar para el final porque como coincide en el mismo rol moderadora y presentadora de la comunicación, me dejo para el final. Entonces vamos a empezar con la comunicación Historia Económica, cómo aumentar el número de los presentados a examen, que firman Miguel Santamaría Lancho, que está presente, Mauro Hernández, que es el que va a presentar la comunicación, José Ubaldo, Bernardo Sanz y Ángel Velasco, de la UNED. Quería presentar muy brevemente un poquito de su currículum, de Mauro, que es la persona que lo va a presentar, y es profesor de Historia Económica en los grados de Economía y Empresa, y es autor y coeditor de manuales en este mismo campo también, aunque a pesar de esto, él mismo afirma de sí mismo que se considera un historiador social más que económico, ¿no? Sus líneas de investigación han sido, desde que empezó, en primer lugar, sobre historia de las oligarquías urbanas en Castilla moderna, y después empezó a trabajar sobre historia de la ganadería y la historia del trabajo. En docencia, pues como él afirma, está muy interesado en todas las cuestiones de tecnología y sobre todo la aplicación de los medios de comunicación a la enseñanza, a la docencia. Tiene un curso de posgrado también dedicado a la aplicación de la crítica a fuentes de la investigación económica, y bueno, tiene algunos premios también a la investigación y la docencia, algunos de ellos, bueno, 2 de ellos concretamente, a materiales de didácticos de la UNED, y ha participado en varias redes, bueno, en todas las convocatorias de redes de innovación docente que ha convocado la UNED en estos últimos años. Así que nada más, te doy paso para que nos puedas comentar lo que habéis ido trabajando en esta red. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, esta es el micrófono, hay que darle. Este es el trabajo de una red en la que además, como digo, desde casi los comienzos, diría que desde la primera convocatoria de redes, el equipo docente de Historia Económica, integrado por el profesor Santamaría, por José Ubaldo Bernardos, en otra época por María José Álvarez Zarza también, por So Pereira, y en este caso además hemos incorporado a uno de nuestros tutores, compañero y amigo, Ángel Velasco, que bueno, pues nos ha dado otra perspectiva y otro aporte importante en esta red. Básicamente, lo que vamos a presentar es, a ver si consigo que el presi no se me vaya, aquí estamos, a ver, bien. Lo que vamos a presentar es esta red dedicada a abordar el problema de cómo aumentar el número de los presentados a examen. Este es un problema que nos venía preocupando bastante desde que empezamos con los grados, especialmente. Las tasas de evaluación siempre han sido bajas en primer curso de la UNED, pero realmente con los grados la cosa empezó a ser lo que para nosotros empezó a ser dramática. Estos son datos de otra asignatura del grado de Economía, que normalmente tiene tasas de evaluación más altas. 2009... tasas del 29%, del 32% subieron un poco, 29%, 35%, el último curso del que tenemos datos completos de febrero. Bueno, también tenemos de este año. Pero es que en ADE ya eran dramáticas. Si antes rondábamos por encima del 30%, aquí en ADE estábamos claramente en torno al 20%, 26% el primer año, 22% el segundo año, y esto nos parecía muy alarmante. De tal forma que, y además estas tasas eran incluso modestas en comparación con las tasas generales de evaluación del título. Bien es cierto que las tasas del título incluyen también asignaturas que no son solo de primero, aunque en los primeros años, la de 2011, básicamente eran asignaturas de primero. O sea, es una tasa baja porque luego ha ido subiendo a medida que se han ido incorporando asignaturas de segundo, tercero, etcétera, que tienen unas tasas de evaluación más altas porque, digamos, hay menos abandono. El caso es que nos planteamos por qué, y no solo nos lo planteamos nosotros, sino que se lo planteó la facultad en conjunto, y la Comisión de Seguimiento de Grado planteó básicamente, después de recopilar opiniones de todo el profesorado, planteó básicamente estas 2 hipótesis.
La primera es que a los alumnos le faltaba formación básica, fundamentalmente en materias de economía, pero que esto era lo que hacía que quedaran, por así decirlo, inhibidos o se intimidaran ante las materias que no controlaban y, por tanto, no se presentaban. Y la segunda causa, y esto son datos del informe de seguimiento, de la Comisión de Seguimiento, era que la plataforma educativa, básicamente ALF, presentaba dificultades excesivas para los alumnos que no eran capaces de utilizarla. Insisto, datos del informe de la Comisión de Seguimiento de Grado, recopilados de las opiniones más relevantes o más mayoritarias entre el profesorado. Básicamente yo traduzco esto, nosotros traducimos esto como que no es culpa del pescador, sino de los peces. Es decir, los peces no entran en la red, pero no es culpa nuestra, es culpa de los peces. Y sinceramente este tipo de enfoque no nos parecía acertado. No obstante, decidimos someter una de las posibles explicaciones, una de las hipótesis, a prueba, a un test. Y lo que hicimos fue tratar de comprobar si existía alguna relación entre el abandono, el hecho de no presentarse a examen y la falta de conocimientos previos en la asignatura de Historia Económica. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente unos cuestionarios puestos en el curso virtual, absolutamente voluntarios, implantados muy al principio del curso, sobre 4 áreas básicas de conocimiento previo que consideramos necesario para Historia Económica, que son Historia General, Geografía, Cronología, Economía, unos test realmente muy sencillos destinados, por un lado, a medir si había carencias graves y, por otro lado, a proponer, con un feedback a los alumnos, primero, hacerles conscientes del problema y, segundo, proponerles medios de solución. Esto era la presentación de los test de la prueba de nivel y, bueno, estos son algunos de los test. Si queréis, pues qué sé yo, el de cronología no se ve muy bien, pero en fin, son preguntas relativamente sencillas, ¿no? Y sobre todo el test en conjunto es bastante sencillo. De tal modo que, por ejemplo, esta del gráfico, pues lo que se les preguntaba es si, a ver si se ve, estos son patatas, sí. Estos son un gráfico de producción de patatas en toneladas por hectárea y se les preguntaba si esto lo que reflejaba era el crecimiento de la producción total o bien el crecimiento de la productividad del trabajo o bien otro tipo de variables, ¿no? En fin, simplemente es importante que... bien, el resultado de estos test fue razonablemente satisfactorio. Es decir, bueno, cuando hacían el test, además, les pedíamos que nos presentaran, que se inscribieran con su dirección de alumno UNED para poder hacer un seguimiento, que posteriormente hicimos, en relación con sus resultados en la asignatura. Y tuvimos bastantes, por ejemplo, mira, esta es una de las preguntas de historia. El protestantismo es un movimiento religioso dentro del Islam, el luteranismo, el judaísmo, el cristianismo, en fin, básicamente cultura general, ¿no? Y después del test les proporcionábamos este tipo de feedback, si sus resultados han sido bajos. Técnicamente es un poco deficiente, deberíamos haberle proporcionado un feedback más personal, con su nota, etcétera, pero la herramienta en ese momento no éramos capaces de diseñarla así. Resultados, bueno, los cuestionarios, se respondieron un total de 1.395 cuestionarios, lo cual es, comparado con el número de matriculados, que son 4.179, no está mal. Hubo 486 estudiantes, algo menos del 12%, que hicieron alguno de los test y un 5,8% de los estudiantes que hicieron todos los 4 test. Nos da una perspectiva, aunque obviamente hay un sesgo de autoselección, pero nos da una perspectiva razonable. Y los resultados en general pues nos mostraron que, como se ve, la nota media siempre era de aprobado, salvo en economía, que sin embargo se acercaba mucho a la media. En el caso de la cronología y la historia, básicamente las barras se estaban desplazadas a la derecha, es decir, estaban del lado del aprobado. Y lo mismo ocurría en geografía, de tal modo que, digamos, difícilmente se podía concluir que hubiera una carencia grave de conocimientos básicos. Luego, aún más, descubrimos, al cruzar estos datos con los datos de presentación de las notas en examen, que realmente, aunque sí había un pequeño diferencial entre aquellos alumnos que
no habían hecho las pruebas de nivel y los que sí la habían hecho. Aquí se ve la primera línea, por ejemplo, de aprobados en junio. El 25% de los presentados a examen, no de los matriculados, se aprobaban la asignatura, y esta cifra era del 30% en aquellos que habían hecho al menos alguna prueba del test de nivel y hasta el 33% en aquellos que habían hecho 3 o 4 de las pruebas. Es decir, parecía haber cierta relación, aunque tampoco tan sólida como para determinar que este fuera el problema. De hecho, pensamos que más bien al contrario. Lo mismo ocurría en otros tramos de notas, de notables, de sobresalientes, y sin embargo, en septiembre prácticamente se mantenían, las cifras eran muy similares, lo cual quiere decir que si había algún efecto era muy inmediato, ¿no? Muy a corto plazo. Bien, esto eran los preliminares y sin embargo el resultado sorprendente, bueno, esto era la correlación entre las notas obtenidas en el examen y las notas en cada una de las pruebas. Como se ve, la nube de puntos no revela tendencia alguna ni acumulación más allá de la esperable. Pero lo que encontramos fue que este grupo de los que hacían las pruebas de nivel sí revelaban era una tasa muy superior de presentación a examen. En junio superaban, casi doblaban a los que no habían hecho ninguna de las pruebas. Y en el caso de los que habían hecho 3 o 4 pruebas, efectivamente los duplicaban las cifras. Es decir, claramente había una fuerte correlación entre aquellos que hacían las pruebas y luego se presentaban en examen. Pero esto además se mantenía en septiembre. Las cifras del 14% de media de los presentados en septiembre se convertían en el 82% cuando eran aquellos que habían hecho pruebas de nivel. Es decir, indagando cuáles eran los motivos, o mejor dicho, si el nivel de partida podía ser el factor explicativo de la no presentación al examen, habíamos descubierto quizás una herramienta para detectar aquellos que tenían más probabilidad, detectar o promover. Esta es la duda que tenemos. Porque efectivamente, además, las cifras generales subieron. Sinceramente, no nos atrevemos a atribuirlas todas ellas a esta intervención, pero subieron bastante notablemente. Con respecto al año anterior, prácticamente en 7 puntos y pico. Eso es mucho. Insisto, no son solo debidas a este tipo de intervención. Era el tercer año, se iba acumulando material, los alumnos, digamos, entendían o tenían más elementos para juzgar las reglas del juego, interveníamos en los cursos virtuales de forma más habitual, o por lo menos quizá más efectiva, pero en todo caso ahí están las cifras. Es decir, habíamos conseguido un resultado que era el que buscábamos, pero no por la vía por la que lo buscamos. Lo cual nos obligaba a preguntarnos por qué habían aumentado estas cifras de presentados. Básicamente, las conjeturas que nos planteamos es que la prueba de nivel podía detectar carencias y ayudaba a los alumnos a poner remedio, es decir, en línea con la hipótesis inicial de la comisión de seguimiento de grado, que el problema eran las carencias formativas. Sinceramente, creemos que es muy poco probable. Es un instrumento muy poco efectivo quizá de detectar las carencias, pero no necesariamente de ponerles remedio. La ayuda que se les ofrecía, el feedback, era francamente mínimo. Otra explicación más razonable es que hay un claro sesgo de autoselección. Aquellos alumnos que hicieron todos los test y que participaban en el curso virtual y que estaban motivados desde el principio, pues probablemente eran aquellos que de todas formas iban a obtener mejores resultados. Es decir, que en realidad es simplemente que detectamos al grupo de los buenos antes y de otra forma, ¿no? Por decirlo. Y esto del grupo de los buenos es antipedagógico y además tampoco encaja con nuestra concepción, pero en fin, para entendernos. Y finalmente, y esto es la hipótesis que también barajamos, es que las pruebas de nivel señalan o incluso fomentan lo que hemos llamado, siguiendo unos trabajos de Emilio Luque, la implicación temprana en la asignatura. Es decir, alumnos que han planificado, tienen los materiales, son conscientes de cómo funciona la evaluación y muy desde el principio del curso están metidos en su rol de estudiantes de la asignatura, y estos test pues también los detectaron. En todo caso, no podemos saberlo.
Pero sí que nos parece claro que la conclusión es que el problema no es la falta de formación básica, nos parece manifiesto, y que el aprovechamiento de los recursos de la plataforma educativa, desde luego, es un problema, pero no por parte de los alumnos, sino básicamente por parte de los profesores, que estamos dando muy a menudo palos de ciego. Y esto nos lleva a un problema que, no sé si me estoy enrollando de más, pero ¿cuánto llevo? Vale. Bueno, yo creo que es un problema básico de esta universidad y como estamos pocos, pues es una pena, pero esto habría que transmitirlo alto y claro a los equipos rectorales. No conocemos a nuestros alumnos. Es crucial que conozcamos a nuestros alumnos. Funcionamos con tópicos. Por ejemplo, tópico número 1, los alumnos que vienen del curso de acceso vienen muy mal preparados y funcionan peor. Falso. O estoy casi seguro que es falso, pero no lo sabemos porque no conocemos a nuestros alumnos. Los alumnos que tienen una primera carrera funcionan mejor. Falso. Seguramente abandonan tanto o más que el resto. Pero insisto, esto lo digo yo que es falso y es igual que si cualquiera subiera a decir que ese es el problema, como dijimos en la comisión de seguimiento de grado. No les conocemos. Necesitamos herramientas para conocer a nuestros alumnos y tenemos los medios. Es tan sencillo como que esta universidad, según la gente vaya a acudir a matricularse, no ya de cada año, sino en primero de carrera, la primera vez que entran en la UNED, se les haga una encuesta que les lleva 10 minutos responder sobre niveles previos, sobre motivación, sobre condiciones de estudio, sobre condiciones familiares, dedicación de tiempo, etcétera. Y con eso tendríamos una herramienta muy potente para saber algo de nuestros alumnos e intervenir mejor sobre ellos. Porque si no, lo que estamos haciendo es, como digo aquí, echar siempre las redes sobre los mismos peces. Estamos trabajando, como en este caso, una vez más, sobre los alumnos que, por otro lado, ya iban a funcionar bien. Les estamos ofreciendo una herramienta y esto lo hacemos muy, muy a menudo. Las redes sobre los mismos peces. Y fuera de las redes hay muchos más peces. Hay mucho mar, hay muchos peces, muchos alumnos que se quedan fuera, muchos alumnos a los que no llegamos. Los cursos virtuales son una parte de estos bancos de peces. Debemos trabajar no solo con los que ni siquiera entran en los cursos, sino con todos nuestros alumnos. Y eso es crucial. Nos lleva un poco más lejos de lo que habíamos planteado, pero creemos que es muy importante. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante todo lo que has comentado y coincido justamente en lo que has dicho al final, efectivamente. Bueno, vamos a continuar con la siguiente comunicación de Miriam de la Concepción González Rabanal. Ella va a presentar la comunicación TIC, Universidad Digital y Retos del Aprendizaje Permanente mediante los MOOC, una experiencia sobre el estado del bienestar. Brevemente un poquito de su currículum para que las conozcáis, aquellos que no la conocéis. Bueno, en cuanto a su formación académica, tiene multitud de titulaciones, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y doctora también en el mismo campo, por la misma universidad, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Políticas también por la Universidad Complutense, Premio Extraordinario de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca, Máster en Gestión Pública por la Universidad Complutense, Premio UNED del Banco Santander en Gestión de la Diversidad en la Sociedad Española en el 2009. Tiene bastante formación en ese sentido y varios premios en este sentido. Ha sido coordinadora y autora de más de 12 libros y de 60 artículos en revistas especializadas sobre cuestiones relacionadas con el estado de bienestar, la economía pública y la gestión pública. Y sus áreas de investigación, sus líneas de investigación principales se centran sobre todo en todos los temas que están vinculados al estado del bienestar, la economía pública y la gestión pública, los sistemas de pensiones, las migraciones y la seguridad social y en aspectos vinculados a lo que son las políticas públicas. Y bueno, en ese sentido pues ha sido directora también de varios proyectos de investigación e innovación en este campo. Y bueno, lo último es algunos proyectos de innovación también en este mismo campo con un MOOC sobre el estado de bienestar vinculado a los cursos COMA de aquí de la UNED. Bueno, pues gracias, moderadora. Voy a tratar de ser breve, aunque confieso que no lo he ensayado y no sé el tiempo que voy a estar hablando porque no he tenido tiempo. Bueno,
Básicamente he dividido la presentación en dos partes. Por un lado, un poco una reflexión general sobre qué nos aportan o qué nos pueden aportar las TIC en estos momentos dentro del ámbito de la enseñanza universitaria, y luego he tratado de compartir con vosotros pues las conclusiones de una experiencia de un MOOC que se inició con motivo de la convocatoria que realizó la plataforma Miriadas y que luego ha pasado a ser parte de la oferta educativa de los COMA de la UNED, ¿no? Bueno, yo creo que es difícil hacer un catálogo exhaustivo de cuáles son las ventajas o la contribución que suponen las TIC al conocimiento, pero he tratado por lo menos de recogerlas o sintetizarlas en las que aparecen aquí en esta transparencia. Las TIC contribuyen sin duda a ampliar la oferta informativa, favorecen la creación de entornos más flexibles para compartir y profundizar en el aprendizaje, eliminan las barreras espaciotemporales de tal manera que favorecen los elementos de interacción no solamente entre el profesor y los alumnos, sino también entre los alumnos, incrementan las modalidades de comunicación, favorecen el aprendizaje independiente y colaborativo, propician la creación de entornos interactivos y posibilitan nuevas modalidades para el ejercicio de la actividad tutorial. Y yo creo que en esto la UNED, y ayer lo comentaba alguien, ¿no?, que ahora la oferta educativa mixta, combinada presencial y a distancia, pues es prácticamente la práctica generalizada de la mayor parte de las universidades, pero sí que es verdad que esta en la que estamos pues tiene una trayectoria más dilatada, una experiencia mayor, una masa crítica por lo tanto mayor, y yo creo que en ese sentido también tenemos un reto mayor para avanzar, para no morir de éxito, porque cuando uno se confía pues puede morir de éxito, ¿no?, y quedarse desfasado. ¿Qué retos nos plantean, desde mi punto de vista, la incorporación de las TIC al aprendizaje en el nivel universitario? Pues yo creo que plantea la necesidad, y no me gusta utilizar la palabra paradigma porque está tan utilizada que parece que ha perdido valor y prestigio, pero yo creo que nos obliga a plantearnos un nuevo modelo de universidad. Una universidad que tiene que estar caracterizada por lo menos por una serie de rasgos que a lo mejor hace no mucho tiempo pues eran prácticamente impensables, ¿no? Las actividades que debe desarrollar la universidad, o al menos una parte sustancial de las actividades que desarrolla la universidad, pues deben estar mediadas por una red informática que facilite el acceso, facilite la comunicación y facilite, lo comentábamos ayer en una de las sesiones por la tarde, el modelo revolucionario que supuso dentro del MIT, pues el apostar por una plataforma abierta gratuita de conocimiento, que parecían que eran unos locos, y bueno, la persona que lideró el proyecto, que por cierto es un español, comentaba que en pocos meses pasaron de tener 15 personas en ese proyecto a tener casi 90 personas y tener una gran acogida por parte de los alumnos de cualquier parte del mundo, ¿no? En este sentido, pues los campus virtuales, repositorios de material que puedan apoyar la docencia, cursos online, ya bien sea en abierto la modalidad de los MOOC o bien sean los SPOC, en diferentes modalidades, etcétera. Y debe de dar también en respuesta a una serie de interrogantes sobre los que también ayer debatíamos por la tarde. ¿Cuál es el papel de los docentes? ¿Cuál es el rol de la clase? ¿Cuáles son los conocimientos que realmente están demandando los alumnos? Sabemos que la mayor parte del contenido curricular que demandan las empresas procede de lo que se denominaría la enseñanza informal, es decir, la formación que los alumnos adquieren más allá o al margen de lo que son las instituciones formativas, como pueda ser la universidad. Altera también los procesos de aprendizaje, en esa referencia que hacía antes a que anula las fronteras geográficas y temporales para impartir el conocimiento. No puede acceder de distintas partes del mundo con diferentes horarios y estar realizando de forma simultánea las mismas actividades que están colgadas en la red o aprendiendo los mismos conocimientos que están disponibles en la red. Y en este sentido, pues se impone la necesidad de diseñar también un nuevo perfil curricular que sea más flexible, que sea más versátil. El campo, entiendo yo, de lo que es la enseñanza, luego he visto que Miguel tiene una aportación también sobre los SPOC, orientada hacia aquellas personas que están dispuestas a pagar, pero que están dispuestas a especializar y profundizar en determinadas áreas de conocimiento y que dan lugar a un mercado, no sé si llamarle mercado derivado, en materia académica o materia docente, que pueden ser los SPOC, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que sí es cierto es que estamos en un momento que algunos estudiosos, y no solamente referidos al campo de la educación, sino en general al campo de la adopción de decisiones públicas, han llamado un entorno VUCA, un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo.
Y cuando el entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo, el acertar en las decisiones pues es extraordinariamente difícil, porque cualquier decisión, cualquier plan estratégico, y siempre que hablamos de estrategia tratamos de ver una visualización de lo que va a ser la visión de una institución en el largo plazo, pues realmente nos viene superada por los acontecimientos porque nos obligan a modificar las decisiones en un corto plazo para ajustarnos a ese entorno que está cambiando de forma permanente, de forma constante y a un ritmo que muchas veces se nos escapa siquiera imaginar. ¿Cuáles son los problemas o el problema fundamental que yo aprecio en todo este ámbito y todas estas potencialidades del empleo de las tecnologías? La brecha digital. Es decir, estamos pensando, yo creo que estamos fragmentando la sociedad en una sociedad, no sé si a 2 o 3 velocidades. Hoy lo estaba debatiendo en otro contexto cuando decían qué oferta de servicios públicos tenemos que suministrar a los ciudadanos. Nuestros ciudadanos, nuestros clientes son los alumnos, pero formamos parte de la administración. Tenemos que suprimir la información a través del teléfono, porque todo está colgado en la red. Tenemos que suprimir la información a través del contacto con una persona que nos atienda y nos reciba. Bueno, yo creo que también hay que ser conscientes de que estamos prestando un servicio público y que no debemos acrecentar esa brecha digital que sí que se produce en la sociedad. En una sociedad como es la española, donde por otra parte el acceso en términos comparativos a la tecnología, en términos de coste, es posiblemente, y en términos, insisto, comparativos más caro del de esos países con los que sistemáticamente nos comparamos de nuestro entorno económico más próximo. Desde la conexión a Internet hasta el acceso de los últimos dispositivos de la tecnología más avanzada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que también nuestra obligación está en hacer compatibles, por un lado, el saber que la sociedad y la generación digital evoluciona a una velocidad, pero también que hay otro colectivo de personas que no se deben de quedar excluidas con esa de la digitalización y no solamente de la exclusión. Bueno, y en este sentido, pues la segunda parte un poco de la intervención se va a circunscribir a esa experiencia que hemos realizado en el contexto de los cursos MOOC. Insisto en que yo estaba preparando para un proyecto de innovación otra cosa con la misma materia y de repente pues me dijeron, oye, tú que tienes todo este material y tal, ¿por qué no la tratas de encajar a esta convocatoria que ha hecho Miriadas para hacer un MOOC, ¿no? Y he de decir que el proyecto era sobre la misma materia, pero con otra orientación y lo tratamos de reconducir a esto sin olvidarnos de ese traje de fondo de armario que sigue ahí, ese proyecto, no sé cómo calificarlo, gran proyecto que en algún momento pues a lo mejor acometemos con un impulso más decidido. Bien, he de señalar que el curso se dedica al estudio del estado de bienestar porque yo llevo en esta casa más de 20 años y vengo impartiendo una asignatura siempre en el posgrado vinculada al estado de bienestar. Y además esa asignatura, por las diferentes vicisitudes que han pasado las enseñanzas de posgrado, los másteres antiguos, los programas ahora de posgrado, etcétera, ha mantenido su vigencia, su testimonio, y en este sentido me parecía que era poner en valor toda esa experiencia acumulada durante tantos años, poner en valor también la existencia de un material no solamente propio, sino ajeno, que circula y que existe en el canal UNED, elaborado por otros compañeros de otras facultades y de otras asignaturas, y tratar de integrarlo en una visión de lo que podía ser un material disponible en abierto, no solamente para completar el material que pudieran utilizar los alumnos de esta asignatura del máster, sino cualquier persona interesada por las cuestiones que afectan a este tema tan sensible en estos momentos, quizás no en otros, pero sí en estos, sobre el estado de bienestar, ¿no? Y bueno, pues el curso, lo digo ahí, está abierto como no podía ser de otra manera al tener el formato de MOOC a cualquier alumno interesado o cualquier persona que ni siquiera sea alumno, sino que entre en esta casa por la vía del MOOC, y no se establece la necesidad de tener ningún tipo de conocimientos previos y se imparte en español. También es verdad que formaba parte de ese proyecto por lo menos el subtitular el material en inglés, porque entendíamos que le podía dar otra dimensión y otro alcance al proyecto, pero bueno, dadas las limitaciones de tiempo y de presupuesto y de recursos con las que nos hemos movido, pues de momento solamente es en español. ¿Qué metodología o qué herramientas o qué material utilizamos para elaborar ese curso? Como os he indicado antes, teníamos desde bastantes grabaciones propias y ajenas de personas, de profesores de la casa o invitados de la casa sobre esta materia, tanto programas de radio como programas de televisión, tertulias, etcétera. Y también se diseñó, y que eso formaba parte de la génesis del proyecto inicial,
un catálogo de temas y un catálogo de expertos que podrían hablar sobre esos temas. He de señalar que bueno, todos los llamados en su momento se prestaron solícitos a participar en el proyecto. Incluso nuestro rector actual, que entonces no era rector, ni siquiera candidato, pues participó en el proyecto. Luego ya en los últimos momentos, como ya estaban con menos tiempo, pues, pero la verdad es que fue una experiencia que yo me esperaba esa respuesta por parte de compañeros, que yo había visto cosas en el material del canal UNED y les llamé, oye, tengo interés y tal. No utilices eso, que voy y lo grabo de nuevo, lo actualizo, lo reviso, y en ese sentido yo creo que la colaboración fue total y absoluta. Se contó con más de 15 profesores de la casa y algunos incluso profesores de otras universidades que vienen a grabar aquí gratis Etamore, también hay que decirlo. Y además se elaboró una lista de los trabajos, de los mejores trabajos que los alumnos entregaban como trabajo para la asignatura del máster. Como parte de los mecanismos de evaluación de esa asignatura, los alumnos tienen que hacer un trabajo. Pues bien, yo seleccioné los mejores trabajos de los alumnos de esa convocatoria, la que se puso en funcionamiento el MOOC. Se gestionaron, por supuesto, todos los permisos para que esos alumnos pusieran a disposición del curso y los docentes también, y con esos elementos pues se integró en lo que era un diseño del curso que se estructuró. También he de señalarlo que con las restricciones que imponía la convocatoria de Miriadas se estructuró en 6 módulos y un módulo de presentación. Además se hicieron grabaciones de vídeo, es decir, específicamente para cada uno de los temas y para cada uno de los módulos. Bueno, llegamos a tener como 300 grabaciones de mini vídeos. Lo que pasa que en esta primera fase hemos integrado, no recuerdo ahora la suma, pero casi 100 me parece, casi 100 píldoras de vídeo para formar parte del material del curso. El primer módulo era la presentación, que era lo que nos obligaba la convocatoria de Miriadas, y después articulamos el contenido del curso en 6 módulos, uno que era génesis y concepto del estado de bienestar, otro los modelos de estado de bienestar, otro cuáles objetivos, después la financiación, el quinto que era las prestaciones y el sexto crisis y retos. He de señalar que el quinto es con diferencia el más extenso, obviamente tratamos de forma bastante pormenorizada cada una de las principales prestaciones, y esto hacía que compelidos a ese marco de desarrollo que nos obligaba a Miriadas, hacerlo todo cada módulo en una semana, pues luego en las ediciones siguientes hemos desdoblado este módulo en varios para hacerlo más razonable la impartición y el seguimiento del módulo en el curso, ¿no? ¿Con qué recursos contábamos? Pues como os he señalado antes, clips de vídeo. Hay un clip de presentación de cada uno de los módulos y luego hay diferentes clips que abordan pues temáticas diversas, ¿no? Y intervenciones, incluso hay veces que diferentes colaboradores abordan un mismo tema. Cuando se define el estado de bienestar, pues diferentes profesores dan distintas definiciones y se ponen ahí, bueno, algunos insisten en unos elementos, otros en otros, para que el alumno también tenga una especie de comparativa de la visión que tienen diferentes profesionales y expertos sobre la cuestión. Hay una presentación en PowerPoint en la que se tratan de recoger las ideas básicas que se van a desarrollar y que permiten que el alumno tenga ese hilo conductor de lo que va a haber después, bueno, pues con esas presentaciones de vídeo, con esas conferencias, con esas charlas, con esas emisiones de radio, etcétera, para que al final primero le sirva como de orientación al principio y luego le sirva como de resumen final para que él vaya incardinando cada una de esas intervenciones en el sitio respectivo de lo que constituye un poco el esqueleto del desarrollo temático de esa materia, ¿no? Teníamos unas lecturas de apoyo, en unos casos, insisto, esos trabajos de los alumnos, en otros supuestos artículos relacionados con la materia, de los cuales se pone el vínculo para que el alumno lo consulte, y luego nos acomodamos también al sistema de evaluación, que era unas preguntas de autoevaluación y unas pruebas de evaluación por pares. Luego haré un comentario en relación al funcionamiento y las limitaciones de la plataforma para la evaluación por pares, que es una de las debilidades del curso. Bueno, aquí os he puesto para que veáis un poco cada uno de los módulos, cómo se desarrolla. Veréis que, por ejemplo, el módulo 5, que es el de prestaciones, tiene 55 clips de vídeo.
Claro, ver 55 clics de vídeo, además con un diseño de carátula que nos imponía el CEMA, donde se desplegaba un cubo, claro, era muy pesado, se hace muy pesado, porque para ver un vídeo de 3 minutos estás medio minuto viendo el desplegable y uno y otro, bueno, pues eso, cuando uno ve el resultado final dice, ¿por qué no los han puesto todos juntos? Esa era la intención, pero nos acomodamos al formato de miriadas y ahora tenemos esa restricción y hay que ajustarlo, ¿no? Bueno, los resultados. Pues se matricularon, de los datos no de esta edición última, sino de los anteriores, 1.569 alumnos. Estos son los que se inscribieron inicialmente con muy buenas intenciones, después los iniciaron menos de la mitad y finalizaron el curso 120, menos del 10% de los matriculados. Pero paradójicamente los mejores resultados y las mejores tasas de seguimiento se producen en ese módulo 5, que yo llamaba módulo crítico porque era ese módulo súper extenso, súper concentrado, pero quizás el que más preocupaba también en el momento de actualidad y en el contexto de ver un poco bueno, pues, qué pasa con las pensiones, qué pasa con el desempleo, qué pasa con la sanidad, qué pasa con la educación, y he de señalar que es el módulo donde la tasa de abandono ha sido menor. Con lo cual, creo que los intereses luego del público al que uno destina el producto, que también coincido con Mauro en que el trabajar a ciegas a veces hace que los resultados sean peores de los que podamos anticipar, porque no sabemos cuál es el público objetivo. Bueno, pues aquí tenéis un poco el abandono por módulos. Bueno, pues si veis, hay un abandono mayor en el 6A, que era la crisis, la P2P, es decir, los alumnos, esa evaluación por pares, yo creo que están más interesados por conocer la materia, por hacer las pruebas de autoevaluación, que no porque luego le evalúe otro compañero, que también te comentaba antes un poco las restricciones de la plataforma, en el sentido de que a pesar de que elaboramos una caja con unas rúbricas de respuesta, pues resulta que la plataforma en aquel momento ponía las respuestas al mismo tiempo que la pregunta, con lo cual decían, ¿y qué tenemos que evaluar? No sabemos, ¿no? Yo creo que no sé si se ha trabajado en ese sentido un poco para mejorarlo. Era una de las cosas que a mí, cuando me dijeron, oye, dinos mejoras, y yo pasé un escrito en este sentido. Bueno, ¿cómo valoramos la experiencia? Pues uno hace una autocrítica y trata de ser lo más objetivo posible. Ayer decía el director de la ANECA, o alguien decía, bueno, es que ponerse A en todo, bueno, pues a lo mejor uno cree que está cercano a la o que está en el C. Bueno, fortalezas. Yo creo que se trata de la primera experiencia que hay sobre la materia, ¿no? Es una materia que en el momento en el que la desarrollamos revestía quizás más entonces, ahora parece que está un poco más aplacado el debate, una gran actualidad e interés. Se trata de un curso interdisciplinar, es decir, un curso donde pueden acceder o pueden estar interesados personas que estudien desde historia de los movimientos sociales hasta historia política o social, hasta políticas públicas concretas o servicios sociales o gente de económicas, de derecho, en fin. El planteamiento es interdisciplinar. Interdisciplinar son las personas que han participado en su elaboración, y eso también aporta una visión, pues, poliédrica de muchos aspectos y muchos temas. Se puede completar con esa otra oferta educativa de la UNED. Antes señalaba que quizás esto es una fortaleza en la medida que puede ser un material de apoyo para los alumnos que cursan la asignatura del posgrado, y puede dar también lugar a conocer otro tipo de enseñanzas regladas o formadas o más institucionalizadas que tiene la UNED, ¿no? Añade valor a los recursos existentes, sin duda, y esto es una tarea que yo hice personal y directamente, la búsqueda de todo lo que existía en Canal UNED en aquel entonces, hacer una ficha de catalogación, saber quiénes eran los ponentes, hacer un resumen de lo tratado, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una tarea bastante minuciosa, pero suponía poner en valor un material, pues, que está ahí, que está disperso y que hemos tratado de aglutinar para una experiencia concreta. Por supuesto que esto es como un puzzle que uno luego, yo digo sin castillos, que uno podía agrupar luego las piezas y construir otro castillo diferente, pero nos ha permitido construir este castillo. Bueno, yo creo que incentiva también la calidad de las aportaciones de los alumnos. Los alumnos han sido totalmente receptivos a la idea de publicar su material revisado como parte del material del curso. Me está diciendo la moderadora que me estoy pasando. Bueno, debilidades. Una importante, una ausencia de un equipo estable vinculado al proyecto. Yo creo que una cosa es trabajar en equipo y otra cosa es hacer equipos de trabajo.
aquí la propiedad conmutativa altera significativamente el resultado, ¿no? Falta de tiempo suficiente para preparar el proyecto porque seguimos siendo profesores y seguimos haciendo otras cosas y esto es a más. Quizás un insuficiente desarrollo de la herramienta informática o desconocimiento de su potencial o acomodación para las peculiares características que tenga cada curso en concreto. Escaso feedback por parte de los responsables. Yo en estos momentos no sé, salí esta semana una convocatoria de MOOC y yo mandé un correo. ¿Nos afecta a los que ya lo tenemos para renovaciones o es para nuevos? O sea, estamos ahí un poco, sinceramente, perdidos. No sabemos si se va a insistir en esta oferta, si forma parte del proyecto estratégico de la universidad. Yo lo desconozco al menos, ¿no? Bueno, amenazas. Por supuesto, la competencia de otras universidades hispanoparlantes. La falta de recursos financieros, nos vemos en un contexto de restricción, de debilidad económica. Yo lo confieso que desconozco el modelo educativo al que se dirige la universidad en general, como institución, y aquella en la que yo estoy también, es decir, por derivación de la anterior. Y luego la falta de apoyo institucional a este tipo de experiencias. Bueno, hemos tenido el apoyo en su momento, pero tampoco sabemos si va a tener continuidad, si es muy difícil fidelizar a las personas. E insisto en que no es lo mismo trabajar en equipo que crear equipos de trabajo. Y oportunidades, pues el amplio número potencial de alumnos al que se puede acceder, el buen posicionamiento de la UNED en el campo de la educación superior a distancia, en español, la capacidad de potenciar el uso de los medios de producción audiovisual, la versatilidad y conocimiento que busca un público amplio y diverso, la capacidad de penetrar en entornos inaccesibles por otros medios, posibilidad de dar a conocer otras dimensiones de la oferta educativa de la UNED y demás. Bueno, y propuestas de mejora. Realización de encuestas. Yo creo que hay una encuesta inicial que nos tiene que decir cuál es el perfil del alumno, es decir, es un alumno de esta edad, con estas inquietudes, de este estrato cultural, etcétera, etcétera. Es muy importante saber a quién nos dirigimos. Y una encuesta final, porque claro, aspiramos a tener el feedback y saber en qué aspectos tenemos que mejorar y canalizarlo no solamente en términos de datos y de cifras que son muy frías, sino en términos de sugerencias. Yo creo que es una carencia generalizada de la cultura del español, que aceptamos muy mala crítica y ni siquiera ponemos a lo mejor los mecanismos para recibirla. ¿Para qué vamos a poner una encuesta? Pues no la ponemos, o si la hay, quién la procesa y quién nos da el feedback. Yo creo que hay que ser humildes en estos e incorporar todo lo que sea mejora, ¿no? Bueno, la certificación académica, clarificar los objetivos de esta iniciativa, la necesidad de validar los cursos, incorporar la docencia en otros idiomas, incorporar subtítulos, etcétera. Y luego ya no me quiero detener más, mejoras en las prestaciones de la propia plataforma, sobre todo el tema de la P2P produjo bastante ruido porque la gente decía, bueno, ¿qué tengo que hacer si ya me están dando la respuesta? Pues claro, no tenía que hacer nada. Me han dicho que era un tema un poco de diseño de la plataforma y que estaban en arreglarlo. Y luego, pues también determinar si la oferta es una oferta continua. Hay cursos e instituciones. Es que hace un calor aquí. Hay cursos e instituciones que tienen, uno puede engancharse al curso en cualquier momento, no tienen un periodo de carencia determinado. Y hay otros que bueno, lo periodifican y dice el curso empieza en tal fecha y acaba en esa. No sé cuál es el modelo, tampoco en función de los alumnos también habría que adaptarlo. Y bueno, pues en fin, esto lo dejo para la reflexión. El nuevo paradigma al que antes me refería, pues yo creo que tiene que dar respuesta a saber si los cursos se plantean bajo demanda, que estén activos todo el año, si la formación se concibe como un proceso continuo, que debe estar orientada a suprimir las barreras espaciotemporales, que debe sentir me he pasado del minuto, moderadora, con mucho. Bueno, lo dejo aquí, ¿no? Para ello es preciso que la universidad sea capaz yo creo que esto es un poco la reflexión interna, ¿no? Utilizar en cada momento las posibilidades que la mejor tecnología pone a su alcance, que no las sabemos, esto es una enumeración ejemplificativa, seguro que alguien aporta novedades que otros desconocemos, ¿no? Y luego asumir los importantes cambios que tiene que tener el rol del profesor y el rol del alumno.
Yo ayer lo comentaba en una entrevista que le hicieron al subdirector del MIT, que es el español famoso, desconocido en España, pero famoso en el resto del mundo, y decía, bueno, ¿qué sentido tiene que todos los profesores de X asignaturas estén explicando lo mismo a sus alumnos? Lo ponemos en la plataforma y cada profesor lo que hace es atender de forma personalizada con ensayos en laboratorios o con casos concretos, etcétera, a los alumnos, porque el resto se puede poner en común y no perdemos tiempo en hacer eso. Bueno, esto fue una idea revolucionaria que parece que ha tenido cierto seguimiento en otras muchas universidades y en otras muchas plataformas de las que existen en abierto, ¿no? Y dirigirse, entiendo, a un aprendizaje mixto. Bueno, no sabía que tenía tantas transparencias, de verdad. Bueno, lo dejo aquí, las leéis y si tenéis alguna duda lo dejamos para la parte del coloquio. Muchas gracias y perdonad que haya sido tan atropellada, pero como no lo había ensayado, pues no sabía el tiempo que iba a tardar en contárnoslo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, aunque has tardado un poco más, pero también ha merecido la pena. Bueno, en cualquier caso, luego en el debate, si hay preguntas, pues ya podemos aprovechar para enlazar las cuestiones que hayan quedado pendientes. Bueno, la siguiente comunicación es sobre evolución de la implantación del aprendizaje basado en proyectos en la enseñanza de la arqueología en el entorno UNED. Lo va a presentar Alberto Mingo Álvarez, pero lo firman José Manuel Maillo Fernández, Ana María Fernández Vega y él mismo, Alberto Mingo. Algunas pequeñas notas también sobre su currículum. Él es doctor en prehistoria, actualmente es profesor ayudante doctor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia aquí en la UNED. Entre los años 2011 y el 2013 ha sido coordinador del proyecto de redes, la efectividad de la ABP, el aprendizaje basado en proyectos, en la enseñanza virtual de las nuevas arqueologías, y su tesis, concretamente con el título Los signos rupestres del arte paleolítico, bueno, ha sido premio extraordinario de doctorado en la UNED en el 2007 y ha hecho algunas estancias de investigación en instituciones del Instituto de Paleontología, por ejemplo, Humana de París, el Roca Research Institute de Johannesburgo o la Universidad de Sapienza en Roma. Y desde el 2008 dirige el proyecto de investigación sobre transición de los últimos cazadores-recolectores a los primeros agricultores ganaderos en la región de los Campos de Yin de Albacete. Os dejo con él, con la comunicación de su proyecto. Muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes. Bien, yo voy a comentaros un poco voy a contar nuestra experiencia en una asignatura mucho más pequeñita, sin tanta ambición y quizás nuestros resultados no pueden ser muy extrapolables a otras asignaturas de la UNED, pero bueno, creo que puede enriquecer. Es nuestro segundo año de investigación, de aplicación del aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de las nuevas arqueologías. Esta asignatura se encuentra en el itinerario de Prehistoria y Arqueología de especialización del Máster de Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica y, bueno, como os decía, pues forma parte de un proyecto de redes del IBD. Bien, las nuevas arqueologías no se centran en el trabajo práctico, lógicamente es más sobre marco teórico y corrientes interpretativas, ¿no? La idea que tenemos siempre del arqueólogo es una idea un poco romántica del Indiana Jones de turno y no, también hay un trabajo muy importante de biblioteca y lógicamente refleja las corrientes ideológicas del siglo XX, de finales del siglo XIX, en fin. Voy a ir un poco rápido, si os parece. El programa de la asignatura se divide en 4 bloques. Los 2 primeros. El primero es un concepto básico, introducción a la arqueología y la prehistoria, unos antecedentes, el bloque 2, la arqueología precientífica. El bloque 3, las distintas escuelas de pensamiento y su aplicación en la arqueología. Y por último, el bloque 4 de teoría aplicada. Nosotros el aprendizaje basado en proyectos lo desarrollamos en el bloque 3 y en el bloque 4. Bien, no es el lugar un poco para comentar las características del Project Based Learning o el aprendizaje basado en proyectos, pero bueno, alguna pincelada sí que se puede decir, ¿no? Por ejemplo, intenta fomentar el aprendizaje como consecuencia del esfuerzo en el desarrollo de un proyecto entre los alumnos o, bueno, implica la
aplicación de conocimientos previos, el intercambio de ideas entre los alumnos y bueno, el trabajo en equipo es esencial. El diseño de estos proyectos requiere una etapa de análisis y de planificación fundamental para definir los objetivos, limitar los problemas y situaciones a resolver. En el caso de la UNED es realmente importante porque generalmente este tipo de metodología se aplica en universidades presenciales. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con el tipo de alumno que tenemos, ¿no? Bien, otro aspecto esencial es proponer a los alumnos una pregunta motriz y sugerente que tienen que contestar al final del proyecto. En nuestro caso pusimos la pregunta, ¿existe el pasado sin teoría? Es una pregunta ambigua, calculadamente ambigua, donde se puede decir que sí, que no y todo lo contrario. Bien, ahí veis un listado del tipo de entregables, como veis es todo evaluación continua. Y para los bloques 1 y 2 tenemos las actividades de un comentario crítico, de un texto fundamental, la síntesis de una teoría arqueológica en los inicios de la disciplina y luego el resto ya son del bloque 3 y del bloque 4, ¿no? Un trabajo grupal sobre sintetizar todas las corrientes del siglo XX, un informe de evaluación que consideramos que es muy importante, en el cual cada alumno individualmente evalúa el trabajo de otro grupo distinto al suyo, con el cual se incrementa la responsabilidad, entre comillas, social de su labor, de la labor de su grupo, y además contrastan la calidad, ¿no? Le sirve de feedback. Luego también nos tienen que entregar resúmenes de las reuniones que van teniendo en el foro virtual. Tienen que hacer 4 reuniones de grupo, obligatoriamente, de 2 horas de duración, sobre contenidos de la asignatura, y nos tienen pues que un poco reportar qué es lo que las discusiones que han tenido. También hay otra reunión intergrupal. Y por último, una exposición final de un trabajo colectivo de 3 publicaciones donde tienen ellos que identificar la corriente de pensamiento que está detrás de esos textos y, como digo, tienen que hacer una exposición final uno de ellos. Nosotros les hacemos preguntas a todos los grupos que se conectan desde sus centros asociados, de tal forma que tienen que estar todos pendientes, no se pueden relajar ni delegar la responsabilidad solo en la persona que lo comenta, y tienen que responder razonadamente a la pregunta motriz del proyecto, ¿no? Bien, el proyecto tiene una duración, que se me ha olvidado comentar, de 11 semanas, y bueno, pues está muy pautado. Es muy importante un seguimiento pormenorizado y sobre todo muy pautado el tiempo. Es esencial. Bien, lo que es la esfera docente, el objetivo es el de todos, ¿no? Alcanzar los propósitos formativos, pero a partir de un trabajo cooperativo, con algunos objetivos específicos como el intercambio de información, la activación de los conocimientos previos y la promoción de la investigación y la retroalimentación mutua, que consideramos que en un máster es fundamental. En cuanto a los objetivos de la investigación, la obtención de un feedback por parte de nuestros alumnos, ver un poco cuál es su pensamiento en torno a esta metodología y si lo consideran interesante, reflexionar con estos resultados sobre la adecuación y pertenencia, ¿no? Como decía, de la metodología, en las áreas de humanidades especialmente, aportando nuestra experiencia y, por último, mejorar nuestra docencia. Somos conscientes de una serie de dificultades. El diseño de proyecto, como decía, tiene que ser bien definido. La no presencialidad es, sin duda, un aspecto que dificulta el desarrollo. Luego está la integración y coincidencia de los diferentes horarios para una comunicación eficiente, la capacidad de permanecer abierto a otras ideas y opiniones, y por último la conexión por sistemas tecnológicos, que algunos de los alumnos pueden tener dificultades en realizarla, ¿no? En llevarla a cabo. Estos son dificultades de peso realmente para poder implantar el aprendizaje basado en proyectos. Nosotros tenemos ALF, la plataforma ALF, que nos ayuda a cortar estas distancias, pero que puede ser mejorable. Entonces, intentamos fomentar en ellos, como posteriormente diré, el uso de herramientas de la web 2.0, ¿no? Google Plus o algunos otros tipos de
Los datos previos de la asignatura, como veis, es una asignatura pequeña, de 30, en este caso 30 alumnos, el curso pasado, 26 estudiantes participaron a lo largo del curso, lo cual quiere decir que la tasa de evaluación ha sido bastante elevada, yo creo que la segunda de todo el máster. Hemos obtenido información de 13 individuos, el 45% del total, y bueno, pues todos los que han seguido el curso han aprobado, ¿no? La nota media es por encima del 7, pero curiosamente es de las más bajas del máster en cuestión. Las acciones que hemos desarrollado este año. Bien, consideramos que el feedback tiene que ser mutuo, de los alumnos a los profesores y de los profesores a los alumnos, ¿no? El aprendizaje del alumno es esencial, y que vea si progresa o no progresa, o que tenga una motivación importante. En ese sentido, nosotros les pusimos 2 ejercicios de autoevaluación para los bloques 1 y 2, los primeros, los que no tienen nada que ver con el aprendizaje basado en proyectos, y luego está el informe de evaluación sobre el trabajo grupal, que tiene un 10% de la nota final, que nosotros, bueno, pues consideramos que es muy importante. En su caso, el feedback para el equipo docente serían un cuestionario con preguntas cerradas para los bloques 1 y 2, un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas para los bloques 3 y 4, y unas entrevistas telefónicas que en teoría son aleatorias, pero un poco nos vemos dirigidos porque muchos de ellos pues no nos contestan, ¿no? Bien, todas enfocadas a saber el grado de satisfacción, ver si hemos alcanzado los objetivos que nos planteamos al principio del curso, en fin. Las acciones correctoras con respecto al curso anterior fueron incentivar el trabajo colaborativo, que era un aspecto débil, que ellos nos hacían llegar que podía haber abusos o repartos injustos en el trabajo. Entonces, el último año hemos hecho un seguimiento pormenorizado de estos grupos para un poco evitar estas situaciones tan desagradables. Luego, otro aspecto importante es proporcionarles información clara sobre la asignatura y el aprendizaje basado en proyectos. Hicimos un vídeo docente introductorio en soporte Inteca, les proporcionamos vídeos explicativos en YouTube y una presentación en PowerPoint para que antes de que empezaran a realizar las actividades y empezaran a inmiscuirse en lo que es el trabajo en el aprendizaje basado en proyectos, ya supieran lo que les esperaba, ¿no? Y por último, la mejora de la comunicación en aspectos técnicos, que también nos la habían referido a ella, ¿no? Entonces, bueno, quisimos contactar con los desarrolladores de ALF y potenciar el uso de la web 2.0, de las herramientas. Los resultados. El primer cuestionario, ya os digo, los bloques 1 y 2, que no tenían nada que ver, nos contestaron tan solo 5 alumnos, son menos del 20% del total. He puesto 20%, pero es un error. Y bueno, pues son bastante buenos para nosotros, ¿no? La información de la guía del plan de trabajo es clara, el manual de las actividades tienen buena aceptación, la atención de los foros por parte del alumno nos dijeron que fue máxima, nos dieron la mayor puntuación. El funcionamiento de ALF lo consideraron aceptable, aunque mejorable. Ninguno conocía esta metodología docente y los ejercicios de autoevaluación fueron percibidos muy positivamente. Bien, este primer cuestionario, pues aunque fueran respondidos solo por 5, nos dio una información muy relevante y sobre todo avanzamos mucho en cuanto a investigación, pues, puesto que en el primer año no habíamos implantado, no habíamos puesto este cuestionario ni teníamos un feedback de esta parte de la asignatura. Bien, del bloque 3 y el 4, ya un poco la valoración global del curso y del aprendizaje basado en proyectos, los resultados fueron pues también bastante positivos. En general, como veis, están bastante satisfechos con el desarrollo del curso. Los contenidos de la asignatura también son positivos a la luz de los resultados. El profesorado, pues obtenemos una puntuación bastante buena, lo cual es un reconocimiento a nuestra labor, al seguimiento, al estar encima de ellos y el trabajo implícito. Y bueno, la estrategia docente es un poco más discutida, volvemos a lo mismo, en muchos casos consideran el alumno de la UNED tiene una tendencia a prepararse los contenidos de manera individual. Y les cuesta, siempre va a haber algunos que les cueste esta participación. O el tema de los horarios, la coincidencia de horarios, la comunicación
Es una distancia que se tiene. Y luego el funcionamiento técnico, pues bueno, pues hemos mejorado mucho con respecto al año pasado. Ha sido mucho más eficiente, ya teníamos la experiencia, entonces bueno, nosotros también hemos sabido manejar, pero realmente no han utilizado las herramientas de la web 2.0. No, eso para ellos bueno, pues no tenían el interés. Las debilidades del curso, lo que nos han dicho ellos, lo que nos han hecho llegar, falta de tiempo. Quiere decir que han necesitado tiempo para superar esta asignatura. No sé si es algo bueno para nosotros o malo. El caso es que les ha costado y bueno, pues han tenido que aprender. Luego, la dificultad de coordinarse entre los propios estudiantes, lo que decía anteriormente de los horarios, del trabajo, en fin, tantas situaciones difíciles. Y luego mejorar las herramientas de comunicación. Pero es que son aspectos que realmente no sabemos cómo las vamos a poder superar. O sea, realmente ya hemos llegado a un punto en que es muy difícil de superar estas debilidades del curso, de la propia metodología del aprendizaje basado. Pero por el contrario tenemos unas fortalezas que creemos que superan con mucho las posibles debilidades. Por ejemplo, el trabajo en grupo, el desarrollo de... Esto es lo que nos dicen ellos mismos, ¿no? La valoración positiva que hacen del trabajo en grupo, muchos de ellos, del aprendizaje basado en proyectos, de la estructuración novedosa. No se encuentran nada parecido ni en los grados ni en las asignaturas de máster, el intercambio de ideas y la utilización de las TICs. Para nosotros es muy satisfactorio observar que ellos mismos pues, nos apuntan estas fortalezas. Además, los materiales complementarios les resultaron útiles. Y bueno, por el lado quizás menos positivo es que no utilizan las herramientas de la web 2.0. Por último, les preguntamos si recomendarían el estudio de la matriculación en esta asignatura a otros compañeros. Y bueno, pues en la mayoría de los casos sí, en un grado importante dijeron que mucho, otros bastantes, y en el que dice que nada, fue una entrevista telefónica y nos dijo que no les gustaba nada los contenidos del curso. O sea que un poco estamos disculpados un poco del asunto. Como conclusiones de la experiencia en este segundo año, pues vemos que el método, la aplicación de este método es percibida de forma positiva, percibida por ellos y percibida por nosotros, ¿no? Sabemos que hemos alcanzado nuestros objetivos docentes. Bien, se cumple el desarrollo de competencias transversales que creemos que son muy importantes en el mundo actual, ¿no? El trabajo en equipo y la utilización de las nuevas tecnologías. Los contenidos y la estructuración de la asignatura cumplen las expectativas de los alumnos a nivel académico y a nivel profesional, lo que también es motivo de satisfacción. Y luego pensamos que el desarrollo de trabajos grupales continuo, o sea, la evaluación continua y en grupo, lo que redunda es una mayor implicación y motivación del alumno. E incrementa el feedback en relación con su progreso académico. Y por último, con respecto al curso anterior, se ve que las medidas correctoras que tomamos fueron eficientes, no obstante, podemos mejorar en cuanto a las herramientas de comunicación, seguir mejorando tanto ALF como la web 2.0 y bueno, pues intentar obtener más feedback de parte de los alumnos en los cuestionarios, que se impliquen más, no sé cómo, un poco para tener una mayor visión, porque creemos que en una población pequeña podemos obtener bastante más feedback. Bien, yo creo que la valoración global nuestra creemos que es positiva, es enriquecedora en un entorno de enseñanza a distancia, la aplicación de esta metodología. Creemos que adquieren una serie de competencias transversales fundamentales, pero a pesar de todos los aspectos positivos, creemos que tenemos que ser conscientes de las limitaciones implícitas. Nosotros estamos en una asignatura con una población muy pequeña de un máster. Si los lleváramos a cabo en una asignatura de grado, sería de muy difícil, prácticamente imposible aplicación, que tendríamos el riesgo de la descoordinación, necesitaríamos una implicación grandísima de los profesores tutores. Es que me parece que el trabajo que conlleva no se podría realmente
un poco aplicar, ¿no? Desarrollar en las asignaturas de grado. Entonces, bueno, creemos que también hay que ser flexibles en cuanto al tipo de metodología de aplicación basada en proyectos. No nos sirve el mismo modelo que aplican, por ejemplo, en universidades, la Universidad Politécnica de Barcelona, que es quien a mí personalmente me formó, creo que era Fernando Varela, creo que se llamaba. No nos sirve, creemos que hay que un poco adaptarnos, sin perder la esencia de la metodología, adaptarnos a las condiciones especiales de la UNED. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, ahora paso a mi otro rol de comunicante. Bueno, mi presentación de currículum, pues soy profesora de la Facultad de Educación desde el año 2000, licenciada y doctora en Pedagogía por la Universidad Complutense y, bueno, soy profesora en el Departamento MIDE 2 de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 2 y actualmente pues llevo la dirección del COI, del Centro de Orientación, Información y Empleo. El objetivo de esta comunicación es compartir los resultados, o más que los resultados, la experiencia de algo que iniciamos sin el paraguas de un proyecto redes en el primer año de la asignatura de intervención socioeducativa para la prevención de la exclusión social en el grado de educación social. Empezamos el primer año, este es el tercer año que estamos, sin proyectos redes, pero con mucha ilusión en el sentido de que es un perfil profesional el que tenemos que formar y esta asignatura forma parte del cuarto curso y último, muy práctica, es una de las asignaturas con un componente práctico más fuerte en el sentido de que está muy vinculado a los campos profesionales en los que ejerce el educador social y entonces teníamos, digamos, ese compromiso de poder hacer la asignatura lo más práctica posible y lo más cercana a los escenarios profesionales que en un futuro va a tener que desempeñarse el educador social. El segundo año de esta asignatura pues ya presentamos este proyecto redes que concretamente el título era el enfoque radial, o sea, el uso de la visión radial en aplicación a un sistema, a una red de contenidos virtuales interrelacionados y nos fue bastante bien y este año, pues con el aprendizaje que hemos hecho de esos resultados, porque hicimos una cuestión de evaluación bastante exhaustivo, nos ha permitido mejorar y sobre todo ver qué tenemos que modificar y qué tenemos que cambiar para redondear la asignatura en ese sentido, en ese objetivo que queremos. Bueno, se presentó efectivamente en la convocatoria del año pasado, el 2013, afecta a esta asignatura, el grado de Educación Social, y el número de estudiantes con los que trabajamos fue 583. Tengo que decir que esta asignatura está bajo el paraguas o la modalidad de modalidad intercampus y eso nos ha servido muchísimo para poder hacer parte del proyecto, porque nos hemos apoyado mucho en nuestros tutores intercampus y sobre todo en su experiencia profesional. El enfoque teórico en el que nos basábamos, voy a ser rápida y breve porque si no, no tenemos tiempo ni de hacer una pregunta seguramente. El enfoque teórico en el que nos basábamos era aplicar, si lo dibujamos gráficamente, nos imaginamos un círculo de contenidos que vemos a continuación donde están los contenidos teóricos, los contenidos prácticos y los contenidos técnicos. Entonces, no queríamos que nos centráramos exclusivamente en una visión teórica de la asignatura, ni tampoco solo en una visión práctica a través de casos prácticos, sino que fuéramos capaces de hacer una visión transversal, enlazando todos los contenidos con la triple enfoque
teórico, práctico y técnico, que es al fin y al cabo lo que un educador cuando está ejerciendo, sea donde sea, en un centro de medidores o donde sea, tiene que ser capaz de integrar en su día a día. Entonces, por eso hablábamos de una visión radial, que yo este concepto lo tomé de algunas otras innovaciones docentes que han hecho profesores de económicas en otras universidades. Y me pareció muy interesante y bueno, aprendí de cómo lo estaban haciendo ellos y decidimos el equipo docente aplicarlo a esta asignatura. Entonces, esa visión radial permitía, por un lado, combinar los modelos teóricos con la resolución de problemas prácticos a través de casos y aplicarlo al entorno profesional. Pero por otro lado también pretendíamos acercar los contenidos al escenario profesional real y multidisciplinar en el que se desenvuelve el educador social. Y es tanta la variabilidad en la que se puede mover un educador, tanto en los escenarios profesionales donde se puede mover un educador social, que era muy importante tener todo ese abanico de posibilidades vía casos prácticos para que ese educador pudiera, ese estudiante pudiera ponerse en las diferentes situaciones. Tanto, recojo un poco en lo que nosotros nos basamos en los textos de Lasnier y Leif y Wenger sobre tema de aprendizaje situado. Es decir, una parte de las competencias profesionales que debe garantizar la enseñanza son conocimiento situado, es decir, conocimientos dentro del escenario profesional, aprendido en una comunidad de práctica, según la teoría del aprendizaje situado. Es decir, nosotros apostamos por la formación de los educadores sociales bajo ese enfoque por competencias profesionales, en el sentido, por un lado, ese aprendizaje situado necesita un contexto. Nosotros efectivamente estamos en una universidad a distancia, con lo que eso supone, pero podemos, a través de las modalidades de enseñanza virtual a las que estamos acostumbrados, pues podemos hacer muchísimas cosas más de las que a lo mejor inicialmente hacemos y salvar esa distancia en estas cuestiones. Entonces, nosotros tenemos que garantizar, proporcionarles entornos, casos prácticos que les pongan en situaciones hipotéticas que se van a encontrar en un futuro cercano. Y por otro lado, nosotros actuamos como mediadores, es decir, el docente no es más ni menos que un mediador entre los conocimientos y la enseñanza que hace el docente y el aprendizaje del alumno, de tal manera que pueda facilitar el aprendizaje de ese estudiante, sea cual sea el nivel de partida del estudiante. Y es ahí donde nos parecía que se hacía más patente la utilidad de esta visión radial. Por tanto, nuestro objetivo era, en este primer año de grado, generamos bastantes recursos multimedia y peinamos, digamos, la web y muchísimos recursos de muchos tipos, de muchos soportes, que permitieran abordar los mismos contenidos desde diferentes posiciones, desde diferentes perspectivas. Entonces hicimos una barrida en ese sentido. Por supuesto, todos esos recursos online, gratuitos y demás. Y el segundo año, que es cuando ya presentamos el REDES, lo que hicimos fue un esfuerzo en la elaboración de material multimedia y recursos virtuales complementarios a esa asignatura que permitieran encuadrar los contenidos en el escenario profesional real del educador social. Entonces, por un lado, los materiales radiales, es decir, que tuvieran distintos niveles de aproximación al contenido según la diferente formación que tienen los educadores sociales, porque efectivamente hay algunos que ya llevaban tiempo ejerciendo como educadores, pero sin titulación, otros no tenían ningún tipo de experiencia profesional, otros tenían experiencia profesional en temas afines a la educación social, pero no ejerciendo como educador. Por lo tanto, los niveles de partida en conocimientos, en formación, eran distintos, pero también en diferentes conocimientos previos y también en diferente experiencia profesional y, por supuesto, con diferente edad, que también hay una diferencia, como podemos ver después en los resultados. Por tanto, la red de contenidos que teníamos que trabajar tenía que ser capaz inicialmente de que el alumno pudiera adaptar el nivel de partida al conocimiento que tenía que adquirir y que ninguno quedara ni por exceso ni por defecto. La otra característica era que fueran materiales multidisciplinares, es decir, abordar los temas desde distintas áreas, enfoques, metodologías y ámbitos de la exclusión social. Es decir, el educador social trabaja, y las personas de educación pues saben en la multitud de ámbitos en los que puede trabajar, los diferentes perfiles que puede trabajar de mayor o menor especialización y, por lo tanto, los casos, el abanico de posibilidades en casos prácticos también es inmenso. Entonces, teníamos que intentar cruzar los modelos teóricos con la resolución de los problemas prácticos, es decir, la teoría, la práctica, con cómo aplicar todo eso a un entorno profesional real.
Entonces, desde este punto de vista, el primero de los años empezamos a trabajar primero la teoría, luego llegábamos con los materiales, con los casos prácticos y luego descendíamos a una aplicación a nivel técnico. El objetivo ahora es inverso, es decir, vamos a ir primero desde la parte técnica, parte práctica y lleguen por deducción a los conocimientos teóricos, de tal manera que el aprendizaje sea muchísimo más significativo cuando partes de la práctica y llegas a los conocimientos teóricos. El proyecto en sí, los objetivos específicos que trabajamos fue el siguiente. Bueno, configuramos el aula virtual, evidentemente, y todos los recursos técnicos al servicio de ese enfoque radial. Identificación de los recursos en abierto, todo un repositorio de materiales clasificado temáticamente en función de los contenidos, blog, web, vídeos, podcast, películas, etc. Y la idea era, si tú has visto un texto en PDF o breve, pero puede estar ilustrado con un pequeño vídeo que ilustra justamente ese contenido. Y además hemos encontrado un programa de radio de tal especialista que aborda justamente esto. Entonces es poder ver el mismo objeto de contenido desde diferentes perspectivas, de tal manera que, triangulando de la misma manera que se hace en investigación, es muy fácil que el alumno adquiera con más intensidad ese conocimiento. Hicimos grabaciones de presentaciones PRECI, mapas conceptuales, esquemas, glosario, etcétera, de cada uno de una PRECI por cada una de las unidades temáticas y mapas conceptuales y esquemas de cada uno de los temas. E hicimos grabaciones de sesiones de webconferencia y aquí es donde trabajamos bastante con los tutores intercampus y seguimos haciéndolo, donde se hace dos sesiones. Cada tutor intercampus hace una sesión de cada uno de los temas, donde intenta aplicar esa visión radial. Todo esto, lógicamente, ha habido una labor previa de coordinación entre el equipo docente con los tutores intercampus, de tal manera que todos pudieran ir de forma coordinada y con la misma metodología. Y luego un caso práctico siguiendo un guión, que es lo que luego en paralelo los alumnos han ido haciendo a través de la actividad práctica, a través de esa evaluación continua. Entonces es una PEC o actividad práctica en 3 entregas con una evaluación continua y con feedback, que luego explicaremos. También programas de radio con especialistas integrando una visión multidisciplinar, aunque esto es, digamos, la pata que nos ha quedado más coja porque, por falta de tiempo realmente, aunque sí teníamos especialistas, de forma que podíamos montar mesas interdisciplinares donde se abordaba un tema y cuál es la perspectiva, por ejemplo, de un jurista, de un psicólogo, de un educador, de una persona que trabaja en ese centro de menores, etc. Entonces, ver las diferentes perspectivas profesionales a un mismo tema. Y por último, una evaluación formativa donde lo que hacíamos no era pedirles varias actividades, sino solo le pedíamos una única actividad, pero en 3 entregas consecutivas, en 3 momentos diferentes. Entonces, la primera entrega estaba tutorizada por el tutor intercampus y con el feedback que le daba, con los consejos que le daba de mejora, hacia la segunda parte. La segunda parte era a su vez también tutorizada y con esas mejoras hacía la tercera parte. Y luego al final no era un sumatorio de las puntuaciones de esas 3 partes, sino finalmente si el tutor intercampus consideraba que el alumno había aprendido gracias a todo ese feedback y todo ese entrenamiento, visionando también los casos prácticos y la tutorización de seguimiento, se redondeaba la nota y el alumno, bueno, pues, tenía una nota mayor y viceversa, ¿no? De tal manera que el alumno, de hecho, al final, bueno, lo veremos, pero una de las cosas que más valoran ha sido justamente esto. Es verdad que les ha llevado mucho tiempo en relación a la ponderación en nota que supone, pero es una de las cosas con las que más han aprendido. La metodología, el diseño e innovación docente, bueno, pues los profesionales en ejercicio han sido 8 profesionales con bastante experiencia en este sentido, 3 profesores que formamos el equipo docente, está Lidia Osada, que es otra de las profesoras del equipo, más en nuestro TAR, Antonio, 583 estudiantes y bueno, 9 tutores intercampus. Vale. Y la metodología, bueno, pues estos han sido los grupos que hemos tenido, 583, donde había pues, los grupos que ya nos venían dados por la tutoría intercampus, algunos con más alumnos, otros con menos, pero la verdad es que han funcionado bastante bien.
Y el plan de trabajo, pues bueno, un poco todo lo que hemos ido viendo antes, pues aquí está especificado exactamente lo que se ha ido haciendo cosa por cosa. Para no alargar, y como tenemos esto, se va a publicar en las actas y está entregado, si os parece vamos avanzando más a los resultados para que haya. Bueno, al final nosotros hicimos un instrumento de valoración de 3 dimensiones y varios indicadores por cada una de esas dimensiones. Todo ha sido a través de una escala de estimación descriptiva de 5 puntos. A través de Google Drive recogimos bastantes cuestionarios. La verdad que fue un grupo muy implicado. Entonces, bueno, primero los datos sociodemográficos, donde ha sido bastante representativo en función de todos los grupos de tutoría intercampus que han participado. Varios indicadores en relación a la valoración de la asignatura, desde la organización docente, los objetivos de la asignatura, los contenidos, las orientaciones didácticas, los materiales y recursos para la preparación de la asignatura que les dábamos también para guiarlos cómo preparar esa asignatura. Ya sé que todas estas cosas se supone que las traen de serie, pero a veces no es así con algunos alumnos. Entonces, hacemos una labor previa de preparación para el estudio. Equipo docente, nos han evaluado el equipo docente, los tutores intercampus, Altar, el aula virtual, las actividades, el propio examen, la propia evaluación y los criterios de evaluación y en general la evaluación global de la asignatura. También hay otra dimensión que era cómo se ha preparado la asignatura, en el sentido de qué tipo de hábitos de estudio tenían, cómo lo han planificado, qué seguimiento han hecho a las orientaciones didácticas que se le daban, cómo han ido sintetizando la información, en qué medida han ido siguiendo todo eso, porque claro, valorar los resultados estrictamente sin tener en cuenta este tipo de cosas, pues podemos no tener en cuenta variables que inciden directamente en los resultados. La participación en la resolución de dudas, consulta en los recursos complementarios, el nivel de dedicación y ritmo de estudio. Y otra cosa también que nos parecía importante en relación justo a los conocimientos previos, a los diferentes perfiles con los que llegan a la asignatura, son los datos sociolaborales, por lo menos en este campo de educación social. Y son los años de experiencia profesional en entornos socioeducativos, la situación laboral actual, el tramo de edad y ámbito de actuación de la experiencia profesional disponible, la etapa de desarrollo profesional en la que se encuentran. Había mucha diferencia en ese sentido, aquellos que estaban más consolidados y querían, algunos que estaban estancados, la trayectoria profesional y la valoración de la trayectoria profesional anterior. Esto, al hacer los cruces, sí se nota, es significativo a aquellas personas que tienen más trayectoria y tienen un deseo de algunos contenidos les quedaban cortos. En cambio, eran muy bien valorados por otras personas pero bueno, como era lógico. Este es el cuestionario que utilizamos y los resultados en términos generales han sido bastante positivos. Prácticamente todos, excepto algún pequeño indicador como este, se ha dispuesto de tiempo suficiente para asimilar estos contenidos, que traen un 3,53 de 0 a 5, pero han estado bastante bien valorados, tanto la organización docente de la asignatura, los objetivos, las orientaciones didácticas, los contenidos. Perdona que vaya tan rápido, pero es que sé que no queda nada de tiempo. Los materiales y recursos para la preparación de la asignatura han sido bastante valorados, el equipo docente también, pero sobre todo lo que a nosotros nos interesaba más era en qué medida toda esta parte y las actividades prácticas, que es en definitiva lo que permite, más allá de un examen, que es algo muy puntual y muy aséptico, que no conocemos al alumno, es lo que permite conocer mejor al estudiante, conocer mejor en qué medida está aprendiendo, en qué medida está asimilando eso que le estamos enseñando y en qué medida es capaz de aplicar, es decir, ponerse en la situación hipotética de un caso y resolverlo en función de todas las variables tan complejas que tiene cualquier caso que maneja un educador. Entonces, ahí es donde hemos visto que estábamos bien enfocados. En cuanto a la evaluación, hemos tenido una de las cosas negativas que nos dicen es que efectivamente la evaluación formativa tiene mucho peso en cuanto a esfuerzo y poco peso en cuanto a nota. Entonces, bueno, eso tendremos que revisarlo, ¿no? Y en términos generales, pues la valoración de la asignatura también ha sido bastante positiva. En cuanto a simplemente voy a hacer unos pantallazos. Ya como equipo docente, el tema de la visión radial es una innovación que supone dar muchas vueltas de tuerca para que realmente sea eficaz, para que realmente pueda llegar
sobre todo cuando estás trabajando con alumnos que no ves, con alumnos que son a distancia y que los ves a través de una webconferencia o de un chat o correos o teléfono y demás, ¿no? Entonces requiere muchas vueltas de tuerca para conseguir realmente que esa triple perspectiva que queremos, transversal de técnica, práctica y teórica, se pueda conseguir. Hemos podido avanzar y yo creo que hemos, por lo menos a la luz de la valoración de los estudiantes y de los propios profesores tutores, están bastante satisfechos, pero sí somos conscientes de que tenemos que mejorar algunas cosas más. Y en este sentido sí ha sido, bueno, simplemente algunos pantallazos de cómo lo hemos ido haciendo en las capturas de pantalla, los grupos de tutoría, todo esto para poderlo hacer, pues ha habido que hacer una aula virtual muy enfocada a esto, es decir, todos los casos prácticos tenían su hilo donde se volcaban todas las dudas, las resoluciones de dudas y donde se iban comentando todos esos casos. Era lo que permitía ese aprendizaje a posteriori del caso. ¿Vale? Estos, bueno, son las tareas, las guías y la planificación que hemos hecho con los profesores tutores. Simplemente, bueno, capturas de los precios y los mapas y este tipo de... simplemente decir que esto es factible si tenemos un grupo asequible de alumnos y si tenemos un grupo muy grande, tenemos un grupo de profesores tutores con muchísima experiencia profesional que realmente nos den esa parte complementaria que necesitamos el equipo docente y un seguimiento y una coordinación exhaustiva con el equipo de tutores, porque es realmente lo que permite llegar con ese nivel de detalle a los estudiantes. Bueno, no me extiendo más, si hay cualquier duda. No sé si los ponentes o si hay algunas dudas podemos irlas lanzando ya, los que están en la sala, o se lo lanzan directamente a los ponentes anteriores, o lo mismo, ya tenemos que hacer la clausura. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, en cualquier caso, esto va a estar publicado, ¿verdad, Carlos?, en las actas y demás, y cualquier cosa están los correos electrónicos y los teléfonos, ¿vale? Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Esperamos. Bueno, yo creo que estamos todos los que vamos a estar presentes y muchos más a distancia, conectados y visualizándonos. La vicerrectora se disculpa, no puede venir. También me ha llamado Angelines, que quería estar también aquí para finalizar este acto. Pero bueno, no están presentes, pero están tan latentes. Y me toca, por tanto, a mí clausurar las jornadas. Tampoco tengo intención de dedicarle mucho tiempo, no soy un hombre de muchas palabras. Entonces, yo creo que la reflexión que quiero hacer es que yo marqué la inauguración, el apunte que me hice, que estas jornadas tenían, bajo mi punto de vista, dos objetivos primordiales. Uno, dar cobertura a los trabajos de investigación que se han desarrollado en el marco de las jornadas, las redes de innovación docente de la convocatoria pasada. Ese marco, ese objetivo se ha cubierto sobradamente con todas las ponencias que se han presentado, muy satisfactorias, muy enriquecedoras, con mucha participación. Los ponentes, las mesas redondas
han sido muy participativas, han creado sinergias, han puesto en contacto gente que no se conocía en otras ocasiones y ha visto interesante el poder participar. En fin, que yo creo que el objetivo de la presentación de los resultados de investigaciones importantes y potentes en el ámbito de nuestra universidad han quedado cubiertas. El otro objetivo que yo también me marcaba, lo de los monográficos, la elección de la renovación de la acreditación de las titulaciones, también creo que ha sido un tema de éxito. El vincularlo, no sabíamos que se nos iba a precipitar el que ANECA diera unas directrices prácticamente de ayer, pero creo que ha sido positivo en todo caso que estuviera programado esas actividades y que contáramos con el director de ANECA. Se han suscitado bastantes polémicas, se han suscitado bastantes inquietudes. Por si alguien, ya se sabe, pero por si alguien no lo ha vivido en directo, como queda grabado, pues podrá asistir a las principales reflexiones, incluso los puntos de interés y que se han suscitado y actuaciones que se deben tener quedarán registrados para que alguien que haya oído algo, pues si quiere tener más información, va a estar grabado. Entonces yo creo que los dos objetivos se han cubierto estas jornadas. Terminar diciendo que me ha llamado Angelines, que ha puesto, estamos con ANECA y los cuestionarios, ha preparado un cuestionario que le ha puesto activo ahora mismo en la página web de las jornadas, para que todo el que haya participado y quiera darnos su opinión, pues se ha creado un cuestionario y la ha preparado ella. Será interesante que todo el que tenga un poco de tiempo, le dedique unos minutos, unos segundos, unos minutos a rellenar este cuestionario para darnos la impresión generalizada de la gente que ha participado en las jornadas. Las ponencias, si hay alguien que nos dé también sus PowerPoint, seguirán pinchando debidamente, aunque como está grabado, como decimos, no va a ser del todo tan necesario, pero también los vídeos, en la medida que se terminen de procesar, se vincularán al programa, de tal manera que la información de todas estas jornadas quedará incluso para la posteridad. Yo no tengo nada más que decir, nada más que agradecer a todo el mundo que ha participado y a los presentes aquí en especial para la participación en las jornadas, y nada más que declarar por clausuradas estas jornadas y nada más, hasta la próxima, que esperemos que sean lo más pronto posible. Vale. Bueno, esto formalmente se acaba, ahora nos tomamos unas cañas.